Ok, hablando de las cotas superiores e inferiores, de los ínfimos y de los supremos, a lo que se llega es a poder enunciar el axioma de completez. El axioma de completez nos dice básicamente lo siguiente, que sea S un subconjunto de los reales, ¿sí? Entonces, para cualquier subconjunto S que está acotado por arriba, este subconjunto tiene una mínima cota superior. Es decir, existe el supremo de S y es un número real. ¿Sí? Entonces, el axioma de completez básicamente lo que me dice es que si yo tengo un conjunto y este conjunto está acotado, va a tener por arriba, va a tener un supremo. Y se puede trasladar también al ínfimo, ¿sí? Si yo tengo un subconjunto de los reales y este subconjunto está acotado por abajo, entonces debe de existir un ínfimo. Eso es lo que me enuncia el axioma de completez. Una de las cosas que derivan de este axioma es precisamente la propiedad de Arquímedes. Y esta propiedad enuncia lo siguiente. Nos dice que el conjunto de los números naturales n no está acotado por arriba en los reales. ¿Sí? Es importante hablar acerca de esta propiedad de Arquímedes porque el conjunto de los naturales, a diferencia del resto de los subconjuntos de los reales, los naturales sí tienen una cota inferior, dado que los naturales empiezan en el número 1, ¿sí? Entonces, dentro de la recta real podemos ver, ahora sí que entre comillas, el inicio del conjunto de los naturales. Lo que me dice la propiedad de Arquímedes es que no tienen un fin, es decir, no existe una cota superior y por lo tanto no va a existir un supremo en los naturales, ¿sí? O sea, no tienen un límite. En otras palabras, pues es infinito hacia arriba, ¿sí? La demostración, perdón, de este teorema, de esta propiedad, se puede lograr mediante contradicción. Entonces, si nosotros tuviéramos, o sea, si dijéramos que n está acotado por arriba, ¿sí? O sea, si n está acotado por arriba, entonces, por el axioma de completez, lo voy a poner así, axioma de completez, debería de tener una mínima cota superior. En otras palabras, debería de existir un supremo. Por axioma de completez, debería el supremo del conjunto existe. ¿Sí? Vamos a decir que se llama M. Esto quiere decir que debe de existir por lo menos un número que sea mayor a todos los demás naturales, ¿sí? Eso es a lo que se refiere un supremo. Entonces, como M es la mínima cota superior, ¿sí? O sea, como M es la mínima cota superior, entonces M menos 1 ya no sería una cota. ¿Sí? Entonces,
Acuérdense de cómo se ve en la recta, ¿no? O sea, tenemos los naturales y yo estoy diciendo que existe un número que de aquí para acá todos los naturales son menores a eso, ¿sí? Pero entonces, si este número es, que le estoy llamando n, si este número es mi supremo, entonces cualquier número menor a él, si este número es mi supremo, entonces cualquier número menor a él, llámese n-1, pues ya no es una cota, ¿sí? O sea, ya no pertenece al conjunto, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo hasta ahorita. Entonces, aquí le voy a poner. Por lo tanto, existe, vamos a nombrar n0 que pertenece a los naturales, tal que n0 sea mayor a n-1. ¿Sí? Pero entonces, o sea, aquí nada más lo que hice fue proponer algún número que esté por aquí, ¿sí? Que está en los naturales, obviamente, de manera que sea mayor a este m-1 que estábamos planteando, que ya sabemos que no es cota, ¿sí? Entonces, pero si este número n, que es mayor a m-1, existe, entonces n0 más 1 tiene que ser mayor a m. Pero si yo estaba diciendo, que m era ya el supremo, era decir, la mínima cota, entonces, ¿cómo fregados estoy sacando otro número dentro de los naturales? Porque recuerden que n0 más 1 sigue perteneciendo a los naturales, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo plantear un número dentro de los naturales que sea mayor al supremo? ¿Sí? Entonces ya no tiene sentido, no debe de ser el supremo entonces. Entonces, esto indica, esto contradice que m sea una cota superior. ¿Ok? Entonces, como m no puede ser una cota superior, pues el conjunto no está acotado por arriba. Básicamente, esta demostración lo que hace es decir, proponme un número, el número que tú creas el mayor, proponme un número, el número que tú creas que sea como el límite o el tope de los naturales. Y yo te voy a poder proponer un número natural mayor a él, ¿sí? Entonces, con el solo hecho de yo proponer un número natural mayor a él, pues ya estoy invalidando tu propuesta de una cota. Y al no poder encontrar esta cota, pues decimos que el conjunto no es acotado por arriba. ¿Se entiende? Nada más una cosa aquí importante. Recuerden que m es un real, ¿sí? Y n, bueno, en este caso n0, son naturales. Porque la cota, ¿dónde está? La cota se define sobre los reales, ¿sí? Entonces, la cota no necesariamente tiene que ser un elemento que pertenezca al conjunto, en este caso de los naturales. Entonces, aquí le estamos definiendo sobre los reales, ¿sí? Nada más ahí para que no les vaya a hacer tanto ruido. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok. Acerca de la propiedad de Arquímedes existen tres equivalencias. La primera nos dice que para toda z que pertenece a los reales, ¿sí? Existe una n que pertenece a los naturales, tal que n es mayor que z. Entonces, básicamente,
tú me das un número real, yo te puedo proponer un número natural que sea mayor que él. No importa qué número real me des. La siguiente equivalencia me dice que para cada número positivo, y para cada, y para toda y que pertenece a los reales, existe una n en los naturales, tal que n por x es mayor a y. ¿Sí? Entonces, la siguiente propiedad, o la siguiente propiedad de equivalencia, me dice que tú me das un número positivo, yo te voy a dar un número natural, ¿sí? De manera que al multiplicarlo por cualquier número, si por este número positivo x, va a ser mayor a cualquier real. ¿Sí? Y la siguiente propiedad dice que para cada x positiva existe una n que pertenece a los naturales, tal que se encuentra esto. Entonces, tú me das un número positivo y yo te voy a poder proponer un número racional positivo que tenga esta forma, ¿sí? Que sea menor al número que me hayas dado. ¿Sí? Entonces, estas tres propiedades, muchachos, o esta equivalencia, son recursivas en la demostración, es decir, demostrando la primera, se puede demostrar la segunda y luego se demuestra la tercera. ¿Sí? Demuestran de manera recursiva. Aquí lo que me interesa es que veamos lo siguiente. Vamos a ver el siguiente teorema. Dice, sea P un número primo, entonces existe un número real positivo x, tal que x cuadrada es igual a p. Este teorema es importante porque básicamente lo que está enunciando es que si existe un número real positivo x cuadrado tal que es igual a p, entonces debe de existir la raíz cuadrada de p, ¿sí? Pero si p es un número primo, entonces su raíz cuadrada es un número irracional, ¿sí? Entonces este teorema se vuelve importante porque lo que hace es precisamente demostrar la existencia de los números irracionales. Y les voy a decir por qué es necesario esto. Cualquier otro de los números, o sea, cualquier otro de los conjuntos numéricos es algo medible, ¿sí? Tú puedes medir los naturales, tú puedes medir los enteros, incluso los negativos, ¿sí? Y pues los irracionales no se diga. Pero los irracionales en realidad no son medibles, o sea, no es algo que tú puedas agarrar una regla o un temporizador o un termómetro o algo y medirlo. Por lo tanto, su existencia se demuestra únicamente sobre, pues ahora sí que sobre papel, ¿no? Y se demuestra precisamente con este teorema. Entonces, la raíz cuadrada de un número primo es un número irracional. ¿Cómo demuestro yo que existe? Mediante este teorema que está aquí enunciado. ¿Okay? Y la demostración se realiza de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros un conjunto, ¿sí?
Es el conjunto S que está dado por los reales, tal que son positivos, y R cuadrada es menor a P. Y recuerden que P es un número primo. Entonces, dado que P es mayor a 1, pues 1 sí puede pertenecer al conjunto, ¿sí? Entonces ya sabemos que nuestro conjunto no es vacío, ¿vale? Aún más, si R pertenece a este conjunto, entonces pues si yo propongo una R que pertenezca a este conjunto, entonces R cuadrada tiene que ser menor a P, pero esto tiene que ser menor a P cuadrada también, ¿sí? O sea, si multiplico, ahora sí que ambos lados por un factor P, pues me va a quedar esta desigualdad, ¿sí? Entonces, R es menor a P. Aquí por transitividad, ¿no? En los extremos. R cuadrada es menor a P cuadrada, entonces R es menor a P. ¿Sí? Así, S está acotado por arriba. ¿Sí? Yo estoy proponiendo por lo menos un número que sea mayor a cualquier elemento que pertenezca al conjunto. Y esa es la definición de una cota. ¿Sí? Bueno, de una cota superior. Así que podemos decir que el conjunto está acotado por arriba. Pero si está acotado por arriba, entonces por el axioma de completez, debe de existir el supremo del conjunto, ¿sí? Entonces, propuse que existe una cota y por el axioma de completez debe de existir una mínima cota superior. Es decir, debe de existir el supremo, ¿sí? Y este supremo, pues recuerden que ya habíamos hablado de que es un número real, ¿sí? No necesariamente primo o no necesariamente se tiene que ajustar a la definición del conjunto S. Es un número real, ¿sí? Entonces, vamos a proponerlo. Sea X el supremo del conjunto S, ¿sí? Sabemos que X es un número real. Ahora, por la manera en que se define nuestro conjunto, dado que estoy trabajando con solo números positivos, pues evidentemente mi supremo va a tener que ser positivo también, ¿sí? Digo, no habría necesidad de considerar los negativos si mi conjunto de por sí es positivo, entonces su cota también lo va a ser. Entonces, X va a ser positivo. Y podemos, o sea, como X es positivo, pues yo puedo decir que X cuadrada es igual a P. ¿Sí? Entonces, ok. Para poder decir esto, o para demostrar esto, vamos a hacer como un tipo de demostración por casos. O sea, para poder llegar a esto, vamos a decir que, o vamos a demostraremos que el hecho de que X cuadrada sea menor que P, o el hecho que X cuadrada sea mayor que P,
que sea mayor que P no es consistente con la elección de X. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasaría si X cuadrada fuera menor que P. Ok, entonces primero, suponga que X cuadrada es menor a P. ¿Sí? Recuerden quién es P. Sí, P es un número primo y P es una corta superior. Ok. Entonces, si esto sucede, entonces P menos X cuadrada sobre 2X más 1 es positivo. Sí, P menos X cuadrada y 2X más 1 es positivo. ¿Ok? Por lo tanto, dígame. En el caso, ¿de dónde sacó 2x más 1? Sería como la derivada. O... No, es una propuesta. O sea, es Ok, una propuesta para poder formar la estructura de la demostración que necesitamos. muy bien, gracias. Entonces, por el teorema que habíamos enunciado, perdón, por el teorema que habíamos enunciado, en donde dimos las tres diferentes propiedades, ¿sí? Entonces, por el inciso C, en donde si yo te propongo un número positivo, entonces existe un número natural tal que existe esta desigualdad, ¿sí? Entonces, basándonos en esta misma propiedad, al proponer esto, implica, porque aquí lo que yo estoy proponiendo es el número positivo, ¿sí? Entonces, esto implica, por lo tanto, esto implica la existencia de un número natural, ¿sí? Tal que 1 sobre n sea menor a este número positivo que yo estoy proponiendo. Y esto es por la propiedad C del último teorema que enunciamos. Pero tenemos lo siguiente. Yo le puedo sumar, bueno, déjenme hacerlo así. X más 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Sería igual a x cuadrada más 2x sobre n más 1 sobre n cuadrado. ¿Okay? Esto es igual a x cuadrada más, y luego aquí podemos factorizar un 1 sobre n, y aquí me queda 2x más 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser menor o igual, esto tiene que ser menor o igual a x cuadrada más 1 sobre n, ok, x cuadrada más 1 sobre n por 2x más 1. ¿Sí? Entonces,
Y esto va a ser menor, y esto va a ser menor a x cuadrada más p menos x cuadrada, ¿sí? Que es igual a p. Okay. Déjenme ponerlo aquí en quepa todo para alcanzarlo a ver. Ok, entonces estamos así. ¿Sí? Espérenme tantito. Espérenme tantito, deje regreso. Lo siento, ya, una disculpa. Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Tenemos nosotros lo siguiente, o sea, tenemos una x y el 1 sobre n, que es el que estamos proponiendo, o es el que decimos que debería de existir según el teorema, ¿sí? Lo sumamos a esa x. ¿Para qué? Para asegurar que esta x siga siendo positiva. Y aún así la elevamos al cuadrado para asegurarnos de ello, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, muchachos, básicamente es, algebraicamente, vamos a comprobar que esta elección, ¿sí? Esta elección es igual a P. Entonces, de esta manera, no, decimos que entonces la elección de X como una cota superior, ¿sí? Ya no es válida si esto sucede. No sé si me explico. O sea, con esto que hicimos, aquí llegamos a lo siguiente. Vamos a decir que X más 1 sobre N pertenece al conjunto.
¿sí? Si esto sucede, o sea, si x más 1 sobre n pertenece al conjunto, entonces ya no puede ser una cota superior porque pertenece a S, ¿sí? Pero no es el elemento más grande de S necesariamente, ¿sí? Entonces, como pertenece a S, entonces X ya no es una cota superior y por ello mismo pues se contradice entonces que lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Lo que habíamos dicho acá, aquí, donde está en amarillo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es cuando pasan, vamos a ver qué pasa cuando vemos la otra posibilidad. Vamos a ver qué pasa cuando x cuadrada es mayor a p. Entonces, x cuadrada menos p sobre 2x, pues tiene que ser mayor a 0. Otra vez, aquí vamos a estar utilizando el inciso C del teorema de las tres propiedades equivalentes. Entonces debe de existir, lo voy a poner aquí m para no confundirnos, debe de existir un número m tal que sucede lo siguiente: 1 sobre m va a ser menor a este número positivo que yo estoy proponiendo, ¿sí? Pero entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar x menos este número que le estamos proponiendo aquí y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a tener x cuadrada menos 2x sobre m más 1 sobre m cuadrado, ¿sí? Y esto tendría que ser mayor a x cuadrada menos 2x sobre m. Que a su vez va a ser mayor a x cuadrada menos p, ¿sí? Pero pues esto es igual a p. Entonces, otra vez, como esto nos quedó igual a p, entonces estamos diciendo que x, ¿dónde quedó? Bueno, esto que está aquí adentro, o sea, x menos 1 sobre m, va a ser mayor a r, ¿sí? Y si esto es mayor a r, para toda r que pertenece al conjunto, ¿sí? Si esto es mayor a r que pertenece, para toda r que pertenece al conjunto, entonces esto es una cota superior. De S, ¿sí? Pero x menos 1 sobre m, si m es un número real, pues, perdón, es un número natural, pues tiene que ser menor a x, ¿sí? O sea, esta resta, o sea, más bien, restarle un número real a cualquier número, pues lo hace menor, ¿no? Pero esto me va a contradecir que yo haya dicho que x es el supremo. O sea, si existe un número más pequeño que x, pues esto me contradice haber dicho que x sea el supremo, ¿sí? Por lo tanto, no puede suceder que x cuadrada sea mayor que p, ni que x cuadrada sea menor que p. Porque si esto sucede, o sea, si es mayor o es menor que p, entonces x no es el supremo del conjunto, ¿sí? Y por la propiedad de tricotomía, entonces, si no es mayor ni menor, pues concluimos
que x cuadrada tiene que ser igual a p. Y con esto demostramos que la raíz cuadrada de los números primos existe y por lo tanto existen los números irracionales.